Bien, buenas tardes tengan todos. Hoy martes 19 de octubre. Estamos, ¿verdad? Ya culminando el mes de octubre en la semana 9 de este trimestre, tercer trimestre, y seguimos avanzando, ¿no? Ya hacia culminar lo que es este nivel de séptimo grado. Dios primero, ¿verdad? Ya el otro año estarán en octavo grado. Bien, vamos a compartir pantalla por acá. Listo. Y la imagen que yo quiero compartirles y esta imagen de buenas tardes que dice así: espero que hasta este momento tu día haya sido perfecto, ¿no? Que les esté, más que perfecto, que les esté yendo bien. A veces las cosas no salen del todo perfectas, pero que les esté yendo bien. Y que acabe todavía, dice, mucho mejor en este día. Entonces, ese es el deseo ahí del profe a ustedes. Espero que hasta este momento les esté yendo bien. Y lo que resta de la tarde, mucho mejor, ¿eh? Vamos entonces por acá. Quería comentar sobre la nota del día anterior, digo, la semana anterior. Nuestro grupo, ajá, sería FG. ¿Qué vimos anteriormente? El 5 de octubre estuvimos viendo lo que era el inicio del tema, ¿no? Ángulos entre rectas paralelas cortadas por una transversal. Entonces, quería reafirmar, seguir reafirmando este concepto matemático, concepto de geometría, lo que es los ángulos que se forman, ¿no? Se dejó para el primer objetivo una tarea que solamente pues, era identificar lo que eran los ángulos que se formaban, ¿no? ¿Qué relación, qué característica contenían esos dos tipos de ángulos que se mencionaban dada una imagen? Después se dejó otra tarea la semana pasada, el día martes, sobre utilizar esas relaciones para identificar las relaciones entre los ángulos, ¿no? Identificar el ángulo también que se forma, o sea, qué valor tiene. Entonces, para recordar allí, recuerden que tenemos dos rectas paralelas en la zona interna que forman cuatro ángulos. En la zona externa, uno, 2, 7 y 8, esos son los ángulos externos, por eso es zona externa. Dentro de la zona interna, vamos aquí a borrar esto para explicar aquí, en esta parte, el 3 y el 6. A ese tipo de ángulos se le llama alterno interno. Están en la parte interna y están alternados aquí a la recta transversal. Esa que remarqué ahí bastante. El 3 y el 6 son ángulos alternos internos. Buenas tardes. ¿Qué otro tipo de ángulo se forma también alterno interno? Está el ángulo 4 y el ángulo 5. Son dos parejas de ángulos que también son alternos internos. Entonces, si hay alternos internos, también hay alternos externos que están por la parte de afuera. El uno y el 8, por ejemplo, el 2 y el 7 son alternados y están en la parte externa. Cuando digo alternado es que no están del mismo lado de la recta. O sea, este sería un lado y este sería el otro. Pero uno está en el lado derecho, uno en el lado izquierdo, por eso son alternos. Bien. También se forman ángulos conjugados internos. Por ejemplo, el 4 y el 6, el 3 y el 5 son conjugados internos, son suplementarios, quiere decir que si uno los suma, da como resultado 180. También están los conjugados externos, el 2 y el 8, que están del mismo lado, ¿verdad? Esta es la transversal, están del mismo lado de la transversal, pero por la parte de afuera. Por eso son conjugados externos. Bien, también está otra pareja de ángulos y serían los ángulos correspondientes. Por ejemplo, si yo remarco aquí este ángulo 6 y este ángulo 2, así yo lo remarco, es como si traemos esa medida del ángulo 2 hacia el ángulo 6 y fíjense que calza perfectamente allí. Ese tipo de ángulo se le llama correspondiente. Correspondientes y miden exactamente lo mismo. ¿Qué otra pareja de ángulos correspondientes observarían allí ustedes? De hecho, hay 8 parejas, El uno y el 5. 4 parejas, ajá, el uno y el 5. Muy bien, eso lo dijo el compañero Elías. No, Muy bien. Ronald Pineda. Ronald, Ronald, cierto, Ronald.
El 1 y el 5 son ángulos correspondientes, ¿verdad? Es como si trajésemos esta medida de aquí, del 1 hacia acá, a este otro renglón. Es exactamente la misma medida, son ángulos correspondientes, miden lo mismo. Bien, esa era para reafirmar, ¿verdad? Esos ángulos que se forman. Vamos a ver en la siguiente nota que fue del 12 de octubre. Se colocaron algunos problemas de ejemplo para identificar, ¿no? Ya con ángulos, ya con valores, los ángulos que se forman, ¿no? Bien, pero este como ya está rayado, vamos a buscar otro por acá. Sería propuestos, este es otra pareja de ángulos propuestos. Vamos a hacer una captura de pantalla. Listo, vamos a buscar eso, vamos a colocarlo en el tablero, pero en una nota del día de hoy. La nota se llama MAT 7, pero en este caso F y G. F y G, los grupos F y G, y hoy serían 19. Ahí abajo dice la fecha, pero es para identificar la nota 19 del día. Para identificarla aquí era porque solamente me saldría de esa manera. Bien, ahí está. Vamos entonces a ingresar esa imagen, esta captura que hice ahorita, y sería este de aquí. Veamos entonces, aquí esto hay que recortarlo para que capte allí eso bien, bien. Y está. Listo, esa misma es. Ahí va. Bien. Problema de ejemplo. Usar ángulos entre rectas paralelas cortadas por una transversal determina el valor de los siguientes ángulos. Entonces, aquí, ¿verdad? Tenemos la imagen. Tenemos que hay un ángulo que mide 55. ¿Qué otro ángulo mide 55 allí, según lo que ustedes observan? El ángulo H, El ángulo H, muy bien. ¿Por qué el ángulo H mide 55? ¿Bajo qué condición? porque Recuerda son que ángulos externos. alternos, hay alternos internos, hay alternos externos. El compañero, si no me equivoco, dijo externo. También hay ángulos correspondientes, ¿ya? Ángulos correspondientes. También hay ángulos conjugados internos, conjugados internos. También hay ángulos conjugados externos. Bien, entonces el compañero dijo que es alternos externos, ¿verdad? Entonces el ángulo H mide 55 por esa condición, por ser ángulos alternos externos. Yo sé que muchos, ¿verdad?, de los que están aquí en la videoconferencia ya eso lo dominan y están pretty en eso. Es más, ya hasta han entregado la tarea. Pero sí me preocupa, ¿verdad?, que hay un alto porcentaje de que me han escrito que se les ha dificultado entender eso de las relaciones entre los ángulos formados en una recta paralela cortada por transversal. Entonces, por eso, antes de darle un nuevo tema, hoy nuevamente reafirmamos y reforzamos allí, ¿no? O sea, que ustedes van a funcionar también para aclararle a muchos de los compañeros que por X y Y motivo no ven la videoconferencia y ven el video de YouTube, la grabación, y puedan entonces comprender mejor, ¿verdad? Bien, entonces el compañero Ronald nos dijo que H mide 55 grados porque es alterno externo con ese 55 que está acá arriba. ¿Qué otro ángulo mide 55 allí? El E55 por ser ángulo correspondiente. El E, muy bien, Elías. El ángulo E mide 55 porque es un ángulo correspondiente con el de arriba, con este de acá. Muy bien, así mismo.
Es como si uno trajese, por decirlo así, esta medida acá, ¿eh? Eso que está remarcado en celestito. Esa misma medida calza aquí abajo, ese ángulo de allá arriba es externo, el de acá es interno, están del mismo lado de la transversal, entonces a eso se le llama correspondiente. Muy bien, entonces el ángulo E mide 55 también. Excelente. Fíjense que ahí en la tarea, igual en esto de los problemas propuestos, ahí hay que ponerle qué tipo a través de qué relación, de qué característica de ángulo, solamente el valor, ¿no? Pero hay que comprender para saber cuánto debe medir, no así que a la huella de los cocos, este es 55, este de acá, sino que uno debe saber, ¿verdad? A través de qué relación de pareja de ángulo. Bien, ¿existe algún otro 55 por ahí? El C porque es alternos internos. Alterno interno con el E, así mismo el E, este de acá, es 55, C y E, porque es alterno interno, así mismo, alterno interno, clarito. Entonces, el ángulo C, 55 también. Bien, ya si son 8 ángulos, 4 de ellos miden lo mismo y los otros 4 medirían entonces el suplementario. ¿Cómo así? ¿Cómo yo obtengo esa otra medida? Uno es 55, hay otro ángulo que no es 55, pero ¿a través de qué? ¿A través de una suma? ¿A través de qué cosa? ¿Cómo me doy cuenta cuánto miden los otros ángulos? Así en sus propias palabras, no tiene que ser así técnico ni nada, sino en sus propias palabras. Una pista, una pista. Ajá, dígame. El B porque es ángulo adyacente. Adyacente al ángulo C, correcto. Esa es una característica de lo que es el ángulo llano. Vamos a poner aquí, tenemos el ángulo que mide 55, aunque ahí realmente no mide 55, vamos a hacerlo como es, así, 55. Entonces, este de acá arriba sería el ángulo B. Entonces, lo que acaba de decir el compañero es que es ángulo adyacente, o sea, adyacente es que está a un lado, ¿no? ¿Qué sucede? Que esta vuelta, esta media vuelta allí es 180 grados. Entonces, como son ángulos adyacentes, allí lo que podemos hacer es restarle a 180, 55. Y allí claramente nos va a dar el valor del ángulo B. Otra forma es a través de la relación de ángulos conjugados internos. Por ejemplo, el ángulo F y el ángulo C son conjugados internos. Vamos a poner aquí conjugado interno. Vamos a borrar, es que si escribo muy rápido, la tablet no me reconoce. Conjugados internos. El ángulo de aquí, el F y el C. Y el ángulo F. Como les dije, los conjugados internos suman 180, al igual que los adyacentes, así como lo dijo el compañero acá. Los adyacentes, el 55 y su adyacente, que sería B, suman 180, son suplementarios. Los conjugados internos también suman 180. Entonces, el ángulo C y el ángulo F. F, el ángulo F no lo tengo, pero el ángulo C es 55. Entonces, ¿cuánto faltaría para llegar a 180? 125. 125, así mismo, porque si yo sumo, ¿verdad? 125 más 55, ese asunto me va a 180. Entonces, ese ángulo que nos hace falta es el ángulo F, es 125, como dijo el compañero. Muy bien, entonces ya con eso nos vamos lejos, porque ya sabemos, miren que aquí este ángulo F mide 125. Y a ver, el tablero se trabó, vamos a abrirlo nuevamente. Ahí van. Ahí le borré una letra.
Ahora sí. Vamos a ver si funciona el borrador. Bueno, aquí es 125. Ahí a ver si funciona, ¿eh? 125. Entonces, el ángulo C y el ángulo F, 125. ¿Cómo sacamos eso? Eh, por la condición de conjugados internos. O sea que el ángulo B, este de acá, que el compañero dijo es adyacente a C, también mide 125. Por la condición de que si yo sumo el ángulo B más el ángulo C, que es 155, debe dar 180, el giro con la media luna, esa es la media luna del transportador, es 180 grados. ¿Qué otro ángulo entonces mide 125 y por qué? Porque, Ajá, el ángulo D, ¿verdad? ¿Por qué sería 125? porque es opuesto por el vértice con el B. Opuesto por el vértice al ángulo B. Ajá, ese es un concepto que mencioné la clase pasada también, que si tenemos, ¿verdad? Aquí esta figura que se forma como una X, el ángulo que está acá arribita, este ángulo de 125 es exactamente el mismo ángulo acá porque son opuestos al vértice. O sea que donde yo empiece a prolongar esas líneas en su opuesto, por eso dice opuesto por el vértice, va a medir exactamente lo mismo. Y ustedes notarán que el 125 de acá arriba es lo mismo que el 55 de arriba, es lo mismo que el 55 de acá abajo, el ángulo C. Bien, entonces el ángulo D le ponemos allí que también es 125. Es importante saber cómo llegamos a la respuesta, ¿no? El ángulo G, 125, pero ¿por qué? Porque es alterno externo Ajá, sería alterno externo con cuál ángulo. El ángulo G, con el ¿verdad? B. Este de aquí, con el B, exactamente, fíjese usted, así es. Vamos a ver si borramos aquí. Uy, el borrador no me está funcionando. Bueno, sería con este de acá arribita, ¿eh? Este de acá arribita que dijo Elías, 125, el ángulo de KB es alterno externo con este G, por eso es 125. Y también sería opuesto al vértice a este de acá. O sea que hay varias condiciones, ¿no? Muy bien. 125. Y listo, hemos encontrado todos los ángulos, ¿no? Les decía que muchos de ustedes pues ya han entregado, ya esa tarea la tienen pretty ahí esperando calificar, algunos ya les he calificado, pero hay algunos que de verdad tienen esa dificultad en cómo arrancar, cómo decir, bueno, este es igual a este, ¿por qué? No poner así el número por ponerlo, sino lo primero que uno debe saber es por qué, ¿verdad? ¿Por qué? ¿A través de qué características? Entonces, muy bien, muy bien. Vamos a ver si me da chance. Ah, son las 3:03. Aquí tengo otro problemita propuesto, ¿verdad? De ángulos de rectas paralelas cortada por una transversal. Y sería este de aquí. Vamos a ver si le hacemos una captura. Y aquí está. Eso. Bien, este tablero vamos a cerrarlo y vamos a abrirlo nuevamente porque como que no quiere borrar. El borrador será que se le gastó la almohadillita. A ver, ajá, vamos a ver. Vamos a ver si logro borrar algo aquí. No quiere, miren, no quiere borrar aquí. Fíjense que la almohadilla se llenó de tinta. Bien, vamos entonces a insertar el otro problema. Vamos aquí, se puso lento el tablero. Vamos a ver, vamos a ver. Espera un poquito. Ajá, ya sé qué vamos a hacer. Vamos a salirnos momentáneamente.
Y acá sigo en el dispositivo, en el otro dispositivo. Vamos a resetearlo. Listo, vamos acá a abrir nuevamente la videoconferencia. 7G. Listo, estamos por acá. Compartimos pantalla. Listo. Vamos a ver. OneNote. Ah, viste, ahora sí. Hay que exorcizarlo eso un poco. Bien, vamos entonces a insertar la imagen y insertar. Y sería esa que acabamos de hacerle el screenshot. Recortamos. Fíjense que esas líneas, ¿sabe? Este problema está como al revés, pero tiene el concepto de rectas paralelas. De esta imagen vamos a moverla aquí. Bien, veamos el problema. Pues ahorita le arreglamos allí, le hacemos la captura. Ajá, vamos a borrarla pues. Ahí va. O bien, vamos a evitar el estrés. Vamos a buscar acá el mismo documento que dice problemas propuestos. Siempre hay que tener un as bajo la manga, una carta allí extra. Bien, fíjense que aquí está nuestro problema. Como les dije, pareciera, o sea, no parece a los problemas anteriores, pero aquí hay tres rectas. Vamos a señalarlas. Esta sería L1, L2 y L3. Entonces, según lo que ustedes observan allí, hay tres rectas, pero solo dos de ellas son paralelas. ¿Cuáles serían las dos rectas paralelas? Y eso es lo primero que hay que identificar. L1 y L2. Exacto, L1 y L2. Las rectas paralelas tienen esa condición que parecen como renglones, que por más que uno prolongue esas líneas, nunca se van a topar. Son como las líneas del tren, van una al lado de la otra. Bien, L1 y L2 son las rectas paralelas. Entonces, ¿qué pasa? Que vamos a quitar aquí, L1 y L2 son las rectas paralelas. Ya tenemos que esa que viene así en horizontal sería la transversal. Solo nos dan una medida, la medida que dice allí, 140. ¿Qué otro ángulo mide 140? ¿Y por qué? ¿Verdad? El ¿Qué P otro ángulo porque mide es interno 140? externo. Ajá, el ángulo P, ¿me dijiste? El ángulo P, Sí, ¿verdad? Ajá, el ángulo P, este ángulo sí, aquí, porque es es alterno también externo. el alterno externo, eso mismo. El ángulo P es alterno externo con ese ángulo de allá que dice ya 140. Así que vamos acá donde dice el ángulo P y colocamos allí 140. Bien. ¿Qué otro ángulo mide 140 y por qué? El M porque es correspondiente. Ajá, el M
sería correspondiente. ¿Con qué ángulo sería correspondiente ese ángulo M? ¿Con el 140 que está abajo o con el que está a la izquierda? Con el que está a la izquierda. Eso, así mismo, el ángulo M es correspondiente porque es como si bajásemos esta medida aquí, esta medida que estamos remarcando con esta de acá. Esos dos ángulos son correspondientes. Muy bien, muy bien. Entonces, vamos a poner aquí con el color rojo. Ajá, M sería entonces 140 también. Buscamos acá donde dice ángulo M, 140. Bien. ¿Qué otro ángulo mide 140? El Y porque es opuesto por el vértice. Muy bien, el ángulo Y es 140 porque es opuesto al vértice al que está ahí arribita, que es 140. También se puede decir que este y este de acá son alternos internos. También se puede decir que este de aquí con este de acá son correspondientes. O sea, que ya saldrían varias formas de determinar ese valor de 140. Muy bien, ese de opuesto por el vértice, Y. Bien, son uno, 2, 3 y el que mencionaron era 140. Entonces ya son 8 ángulos, 4 de ellos miden lo mismo, 4 de los otros tienen otro valor. ¿Cuál sería ese valor? ¿Cómo lo sacaríamos? El 40 sumando 140 más 40. Exacto, el 140, el otro vale 40, pero era uno quebrado. ¿Y de dónde Lee sacó ese 40? ¿Verdad? Pero es por eso que uno toma, por decir, los ángulos adyacentes o conjugados internos, por ejemplo. El ángulo, vamos aquí a buscar un color, este verde. Bien, el ángulo X y el ángulo M son conjugados internos, quiere decir que X más M es igual a 180. Es decir, yo coloco, vamos a ver por aquí, X más M, ángulo X más ángulo M es 180. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Que el ángulo X no lo tenemos. El ángulo M sí lo tenemos y es 140. Entonces tendríamos que identificar aquí cuánto mide X para que sumado con 140 grados sea 180. Y es lo que dijo allí el compañero, ¿no? Que ese ángulo que hace falta es 40, ¿no? Porque si usted suma 140 más 40, eso da 180. Por lo tanto, el ángulo que nos hace para el valor de X sería 40 grados. Bien, entonces buscamos ahí donde está la X y la A. Muy bien. Por consiguiente, todos los otros ángulos miden 40, pero aquí, ¿verdad? Haciéndole la pregunta nada más para que uno relacione, de que, esto mide así, así, por aquello, ¿no? ¿Qué otro ángulo mide 40? Por, llegaron a comprar El K porque los es aluminios conjugado por acá. interno. Ajá, el ángulo K junto con este de acá, porque serían alternos internos, ¿verdad? En la parte interna de la paralela y alternado de acuerdo a la recta transversal. Ángulo X, ángulo K son alternos internos. Le ponemos aquí 40. Bien. Ya sabemos que Z y N miden 40, pero ¿por qué por los Z mide 40? ¿Qué relación me dice? Esto mide 40 por esto. Porque es opuesto por el vértice. Perfecto, así mismo. El ángulo Z es opuesto por el vértice.
este n también va a ser 40 y van a haber varias relaciones allí que dicen que por qué mide 40, puede ser porque sea correspondiente con este de acá, con este 40, opuesto al vértice con el ángulo K, o también porque es alterno externo con el ángulo Z. Y listo, ¿no? Aquí nuevamente, ahí con ayuda del compañero Elías, el compañero Ronald, eh, resolvimos otros dos problemas, ¿no? De esto de identificar, determinar el valor que tienen los ángulos, ¿ah? Son las 3:15, tengo hasta las 3:20, sí, estamos bien. Bien, entonces, ¿alguna duda que tengan los compañeros o compañeras o alguna compañera? ¿No? Yo estoy clarito, profe. Hay una- Bien, excelente, Liam. Yo les voy a dejar, ¿verdad? No les voy a dejar más tarea de esto, porque lo que vamos a avanzar en la otra semana va a ser con otro tema, ¿verdad? Ya se darán cuenta ahí la otra semana, pero lo que sí les voy a dejar es esta siguiente actividad, que sería una actividad pues de apreciación más que nada, ¿no? Una actividad de apreciación, ya sería la segunda de apreciación, y es la biografía de Pitágoras. En junio, por allá, buscamos biografía del matemático que la persona quisiera, ¿verdad? Pero en esta ocasión, esta tarea de apreciación del tercer trimestre sería la biografía de Pitágoras, Pitágoras de Samos. Dice, investigue sobre el matemático Pitágoras de Samos. Puede hacer el trabajo a mano o a computadora. Máximo 2 páginas allí para que la persona no se me estrese y que no, hombre, que tengo que hacer unas 20 páginas de eso. No, máximo 2. Pero hay que tomar en cuenta lo siguiente, ¿ah? El orden y aseo, 2 puntos, puntualidad, 3 puntos, letra legible, 1 punto, ortografía, 2 puntos, generalidades, fecha de nacimiento, fecha de muerte, algunos aspectos relevantes de su vida, naciones a la humanidad, 5 puntos, y esto de aquí, 5 datos curiosos de Pitágoras. Puede que encuentre 15, 20, 80, 100, pero solamente 5 datos curiosos del matemático Pitágoras de Samos. 5 puntitos ahí para ese criterio. Dice que una ilustración puede ser un dibujo o una figura, ¿verdad? En caso de que alguien diga, no, hombre, profe, yo no tengo para imprimir, no tengo la figura, no tengo nada de eso a mano, pues un dibujo allí, lo más parecido de Pitágoras, hay un selfie ahí. Todos esos puntos suman 30 puntos. Esa sería una tarea pues de apreciación que nos va, como quien dice, medio que a introducir al tema de la otra semana. La otra semana, pues, quien va a mostrarnos allí, ahí yo me pongo de acuerdo con él, va a ser mi reemplazo, porque la otra semana es el Día del Estudiante. Eh, el día 27, para ser específico, pero el día martes, pues, vamos a hacer una pequeña dinámica allí, pues, una pequeña, eh, le diría clase, pero a través de el alumno Elías. Elías es el que me va a reemplazar para el grupo de séptimo F y séptimo G. Como ustedes han notado, pues él ha sido pues bastante activo y bastante. Sé que hay algunos que también han participado y les ha ido muy bien en mi clase. Pero no los puedo elegir a todos, tengo que elegir a uno, ¿no? Entonces elegí al compañero Elías, quien se ha destacado pues bastante en mi clase, ¿ah? Viendo todo lo que es sus notas, viendo todo lo que es sus aportaciones en videoconferencia. Esa parte pues se tomó en cuenta para elegirlo para mi reemplazo, ¿no? Bien. Entonces, no hay dudas aquí de la biografía de Pitágoras para la otra semana. ¿Estamos bien? Listo. Vamos a ver si está allí el carro de los hierros para hablar bien. Listo, ya se fue. Bien. Espero pues hayan reafirmado y comprendido un poco mejor lo de las rectas paralelas cortadas por una transversal, que pues algunas personas pues me habían comentado que tenían dificultad por saber eso de cuál mide cuál, por qué y eso, ¿no? Por eso no avancé con un tema nuevo, sino que simplemente tomamos la clase para reafirmar lo que era el concepto, ¿no? Bien, entonces vamos a la sala de chat para que coloquen su nombre, ¿no? En lo que es la asistencia. Y eso sería todo por hoy. Recuerden la imagen que yo les mostré, que el día de hoy haya sido pues un día
bastante perfecto y que todavía, ¿verdad? Y que acabe todavía mucho mejor, que le siga yendo mucho mejor en este día. Buenas tardes, Chao, profe. Hasta luego, Carlos Núñez profe. presente, Hasta chao luego, profe. Elian, chao Jaylin, Yulin, Lorena Ronald, Hernández, profe. Chao. Que le Sebastián, vaya bien y que tenga buena tarde. así mismo igualmente, Profe, nos vemos, chao, Brittany, Sebastián.